Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que este autor, Henry Mintzberg, llama burocracias profesionales o burocracia profesional, y es interesante porque la caracterización que él hace de estas organizaciones sirve, digamos, para pensar las características y el funcionamiento de las organizaciones sociosanitarias, las organizaciones del campo sociosanitario. Y entonces vamos a tratar de profundizar en los conceptos que él ha desarrollado, ¿no? Mintzberg, quiero aclarar, es un teórico del mundo empresarial, no obstante lo cual ha hecho contribuciones interesantes y por eso consideramos que era útil tomarlo para desarrollar este tema, más allá de que podemos hacerle críticas a su posicionamiento ideológico y a sus cuestiones teóricas también. Algunas de esas críticas tal vez las haga a lo largo de la clase, pero es un autor que, no obstante eso, ha hecho contribuciones que consideramos importantes y útiles, por sobre todas las cosas. Comencemos por la palabra burocracia. Voy a comenzar a dar algunos elementos teóricos sin entrar desde el comienzo en las organizaciones sanitarias, en la singularidad de las organizaciones del campo sanitario, a las cuales me voy a ir arrimando de a poco, sucesivamente. Progresivamente. Tenemos la idea de que burocracia en general remite a una organización burocrática donde, valga la redundancia, ¿y eso qué significa? Bueno, significa en el sentido común una organización piramidal, triangular, si ustedes quieren, donde en su cumbre, encima de todos y de todo, hay alguien con mucho poder y en la base, abajo, en la base de la pirámide, hay muchos con poco poder, subordinados, y hay otros que están en una especie de línea media entre quien manda, que está arriba, y quien obedece, que está debajo, ¿no? De todo. Esa es un poco una idea muy difundida, muy difundida. También está, con cierta razón, la idea de la burocratización, o sea, de cierta hipertrofia patológica de esta concepción. Y está esta lógica, digamos, donde hay muchos caciques y pocos indios, como se ve aquí al pobre Paco trabajando duramente solo, y hay muchos que estarían ocupando cargos de línea media, jefe de comunicación, supervisor, jefe de obras, jefe de desarrollo productivo, ustedes pueden leer allí en la diapositiva estos títulos, digamos así, que hacen ver que no son ni Paco, ni tampoco la dirección de esa organización donde que estos hombres integran, digamos, ¿no? Entonces, como muchos estamentos de línea media, vamos a volver sobre este punto, pero estas son las ideas de sentido común que dan vuelta en torno a la palabra burocracia. Aquí la tenemos siempre a la genia de Mafalda, que pega el grito burocracia, y se sienta, lee el diario, espera, pasa un tiempo considerable, hasta que burocracia viene, ¿no? Responde al llamado que eh, es su tortuguita, ¿no? Y ella le da de comer. Entonces esto aquí introduce una variable estratégica, un recurso estratégico, que es el tiempo, sobre el cual vamos a volver muchas veces, ¿no? Y en la línea de abajo, ustedes ven que Miguelito le dice: hola Mafalda, me dijo Susanita, ya Susanita ya anduvo chusmeando un poco, ¿no? Me dijo Susanita que tenés una tortuga y vengo a conocerla, ¿qué nombre le pusiste? Y Mafalda le dice burocracia. Burocracia, le dice Miguelito, pero che, mirá que ponerle burocracia, ¿por qué burocracia? ¿Por qué ese nombre? Y ella se la trae, y burocracia ya está metida, ensimismada, metida en su caparazón, encerrada en sí misma, ¿no? Y él empera, la mira y dice: bueno, ¿y? Y ya está encerrada, le dice Mafalda. Tal vez si hubieras venido antes. ¿Cómo? Y hoy ya no. Es una barbaridad, yo vine especialmente para esto, le reclama Miguelito. Y ella dice: lo siento, tendrá que ser mañana, hoy ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario, más o menos? Y muy bien, no sabría decirte, no sabría informarte. Ajá, bueno, está bien, está bien. Mañana vuelvo. Y se va, cabizbajo ahí meditando, y al final no me enteré por qué le puso ese nombre, dice. La genialidad de Quino, ¿no? Aquí tenemos también a Quino
mostrando que un señor allí va a hacer un trámite y lo espera una fila de funcionarios de la burocracia. Vamos a volver sobre esta palabra. Un poco más de quino, que siempre viene bien para romper el hielo. Pero como ven, se refuerza esta idea de sentido común que tenemos de lo que esta palabra significa. Ahora bien, si hay alguien que, perdón, si hay alguien que en el campo de la sociología no trató este tema del sentido común, es Max Weber, ¿no? Que es un autor muy importante, un autor de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, creo que murió alrededor de 1920, 1922, para que tengan un parámetro de tiempo. Y Max Weber trabajó la idea de las organizaciones burocráticas, y podríamos decir que una organización burocrática, insisto, no estoy hablando de las organizaciones de salud todavía, estoy hablando de las organizaciones sociales en general. Una organización burocrática es una organización que para realizar lo que pretende realizar y poder sostener su producción en el tiempo, necesita confiar principalmente en la formalización del comportamiento de sus trabajadores. Insisto con esto. En la formalización del comportamiento de los trabajadores para lograr una buena coordinación de las tareas. A eso se llama burocracia, y fíjense que ya, inclusive desde el punto de vista etimológico, la palabra ya está cargada de sentido, porque burocracia, ustedes saben que cracia es gobierno, ¿no? Democracia, el gobierno del pueblo, del demos, y burocracia es el gobierno del buró. Y el buró es la oficina o el escritorio, o sea que allí ya está connotada la propia palabra burocracia con una carga, digamos, administrativa, regulatoria, muy importante, ¿no? El gobierno del escritorio. Entonces les decía que Max Weber ya reconocía que la organización burocrática, la lógica burocrática, tenía inconvenientes, tenía problemas. No obstante eso, él consideraba, comienzos del siglo XX, finales del XIX, comienzos del XX, que era necesaria una organización de tipo burocrática cuando las organizaciones eran grandes y poderosas y producían cosas. Estaba pensando en general en organizaciones productoras de bienes, ¿no? Después de la Revolución Industrial. Entonces, les decía, él pensaba que la organización burocrática era necesaria para que la organización sea más racional y eficaz, ¿no? Para maximizar su efectividad, para conseguir sus objetivos y sus metas, ¿no? Tenía que organizarse burocráticamente la organización, y para lograr una mayor eficiencia, es decir, lograr producir más a igual o menor costo, ¿no? Optimizando los recursos. Entonces, la organización burocrática garantizaba para él una mayor eficacia o efectividad y una mayor eficiencia, una optimización de los recursos en sus tareas productivas. Y además la organización burocrática permitía controlar la incertidumbre al regular, como vimos, el comportamiento de los trabajadores. Estaba preestablecido, bien pautado, qué se esperaba de cada uno, qué tenía que hacer, ¿no? En todas las personas que estuvieran involucradas en ese proceso productivo, no solo los trabajadores. Los proveedores, los mercados, todo, regular todo, ¿no? En forma preestablecer el comportamiento esperado de todos los actores involucrados. Eso es prototípico de una organización burocrática tradicional, digamos. Entonces, ¿qué características debe tener, o debía tener para Max Weber, comienzo del siglo XX, una organización burocrática ideal? Una jerarquía de tipo piramidal, meritocrática, ¿no? Con una cadena de mando en la que cada instancia supervisa y controla a la inferior. O sea, el que está abajo de todo sabe que su tarea está siendo supervisada. Y está siendo supervisada por alguien que ya sabe hacer esa tarea y que puede controlarlo y corregirlo y pautarle cómo debe mejorar para hacerlo mejor, etc. Pero a su vez, quien está supervisando a ese o a esos de ese nivel, sabe que encima suyo tiene gente que también lo supervisa a él o a ella, y así hasta la pirámide, ¿no? Entonces, cada uno tiene a cargo varias personas, y a su vez cada uno sabe
sabe a quién supervisa y por quién es supervisado, y entonces así se constituye esa forma piramidal, vertical, que caracteriza a estas organizaciones, ¿no? La otra es, como vimos al comienzo, formalizar los comportamientos. ¿Qué significa? Reglas por escrito, preestablecidas, que regulen y especifiquen las tareas de cada uno, lo que permite que el funcionamiento de la burocracia sea ordenado y predecible. Se obedece a la norma, y la norma está preestablecida. Fíjense qué interesante esto, porque digamos, supongamos un agente de línea media que supervisa gente y que encima es supervisado por otra, ocupa un cargo y las funciones están asignadas a ese cargo, no a la persona. No importa si se llama Pedro o María, se espera que quien ocupe ese cargo desarrolle las funciones asignadas al cargo, despersonalizando eso. No importa quién es el sujeto, importa que como ocupa ese cargo tiene que desarrollar esas funciones y por eso el nombre de funcionarios, porque las funciones están asignadas al cargo, está normatizado, está preestablecido, está pautado por anticipado el comportamiento que se espera que tenga el funcionario, ¿no? Eso genera una impersonalidad en la toma de decisiones, de modo que los intereses y sentimientos personales, esta es la idea, queden relegados a la vida privada y ahí en la vida pública, digamos, el funcionario ejerza como funcionario, no como Leo o como María o como Pedro, sin subjetividad. Cumpla la función que tiene asignada el cargo. Esto garantizaría para Weber menos discrecionalidad, menos acomodo, menos trampas y más transparencia y más equidad tal vez también, ¿no? Y a su vez hay una especialización creciente en las distintas tareas, ¿no? Entonces, el de la operativa genera la función parcial que tiene asignada. Si tiene que lijar una puerta, lija una puerta, y se especializa en lijar la puerta y punto. Pero, a su vez, hay gente más capacitada que está supervisando cómo está lijando la puerta, pero el otro cómo está lijando la ventana. ¿Para qué? Para que esas aberturas, digamos, terminen conformando una producción homogénea, que sean parte de una misma lógica productiva. eh, y eso hay una especificación creciente entonces de esas tareas, y esta es la lógica burocrática típica que todos nosotros tenemos en el sentido común. Estas son las ideas de burocracia cuyo desarrollo científico, eh, digamos, a- fue desarrollado, valga la redundancia, especialmente por este autor alemán, Max Weber, pero que hoy forman parte de nuestro sentido común y de nuestra idea de lo que es una burocracia. Y vamos a ver en qué medida esto sí y no en las organizaciones de salud, porque hagamos una primera distinción. Las organizaciones de salud son organizaciones productoras, al igual que las de educación, por ejemplo, son organizaciones productoras de servicios, no productoras de bienes, como las organizaciones en las que estaba pensando Max Weber a comienzos del siglo XX. Pero sigamos hablando en términos generales, de cualquier organización social, no de las de salud específicamente. Cualquier organización social cualquier organización social, para hacer lo que tiene que hacer, para ir por más, o sea, lograr crecer y para sostener su producción en el tiempo, si hay cualquier organización social, desde una familia hasta un hospital, cualquier organización social necesita dividir las tareas y coordinarlas para ser más eficientes y más eficaces. Eso es otra característica prototípica de la organización burocrática. Pero esto pasa no solamente en un gran ministerio, pasa en una familia. Si todos le damos de comer al perro y nadie paga la luz, nos cortan la luz y el perro se vuelve obeso, y si nadie le da de comer al perro y todos vamos a pagar la luz, pagamos 3 veces lo mismo, etcétera. ¿Se entendió? Entonces hay que dividir las tareas y coordinarlas como modo de garantizar un ejercicio, una acción más eficiente y más eficaz para alcanzar los objetivos. Entonces, ¿cómo se coordinan las tareas en las organizaciones humanas? Miren, podríamos decir, me hago un comentario al margen. Si yo les preguntase qué es una organización, en general llegarían a una idea que es la siguiente. Una organización es un grupo humano con determinados objetivos compartidos, digamos así. Eh, ¿No?
Bueno, está bien. ¿Y qué es una institución? Bueno, una institución es una organización que para hacer lo que tiene que hacer y sostenerlo en el tiempo, para lograr eso, hacerlo, pero además sostenerlo en el tiempo, debe apelar a un mayor grado de formalización, de formalización de los comportamientos, de los procedimientos, de las normas que rigen el funcionamiento de esa organización. Lo digo de otro modo, si nosotros con ustedes dijésemos, bueno, vamos a comer un asado juntos esta noche, supongamos que estuviéramos en el aula físicamente y decís, che, vamos a comer un asado juntos esta noche. Dale, estaría buenísimo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, entonces, ahí ya constituiríamos una organización. ¿Por qué? Porque somos un grupo humano con un objetivo compartido, digamos así. Pero no somos una institución. Diferente es que digamos, sigo con el ejemplo sonso del asado, vamos a poner una parrilla, vamos a trabajar con una parrilla y vamos a poner una parrilla para vivir de eso, ¿no? Bueno, ok. Eh, igual que en la organización, vamos a tener que dividir tareas y coordinarlas. Pero, a diferencia de la organización del asado de esta noche, la institución necesita formalizar algunos procedimientos, algunos comportamientos. Vamos a necesitar inscribir la parrilla en la municipalidad, solicitar un permiso municipal, inscribirnos como empleados, pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que podríamos decir que una institución es una organización formalizada, o una organización que para producir lo que produce y sostener su producción a lo largo del tiempo, necesita apelar a un nivel de formalización mayor. Una cosa es andar de novio y otra cosa es casarse, ¿no? El matrimonio es una institución. Entonces, voy de ejemplos chiquititos a ejemplos grandes para que vean que esta distinción. Podríamos decir que una organización es un grupo humano con objetivos compartidos, con determinados objetivos compartidos, y que una institución es una organización formalizada. No obstante eso, para llevar a cabo cualquier tarea en términos de una organización, hay que dividir tareas, acciones, y coordinarlas entre sí, para tratar de ser eficientes y eficaces, como decíamos. ¿Cuáles son, para Henry Mintzberg, los mecanismos prototípicos a partir de los cuales se coordinan las tareas en una organización cualquiera? No estoy hablando de las de salud todavía. Cualquier organización humana. Él dice hay 5 mecanismos prototípicos con los cuales se coordinan las tareas. El ajuste mutuo. ¿Qué significa el ajuste mutuo? Significa como una especie de baile. La metáfora sería el baile entre dos personas, ¿no? Eso es ajuste mutuo. No se necesitan tantos procedimientos formalizados. Solamente con una comunicación informal es suficiente para garantizar la coordinación. En general, este ajuste mutuo se da en niveles operativos, en gente que comparte la misma tarea y que la comparte hace mucho tiempo. O sea, esa gente que juega de memoria, que se mira y ya sabe lo que el otro está pensando, lo que va a hacer, lo que hay que hacer. No hace falta mucho por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar, nada de eso. No, nos conocemos, sabemos lo que hay que hacer. Prácticamente no necesitamos hablar, hablamos de otra cosa, hablamos de Messi, hablamos de fútbol, no sé, no hablamos de esto porque esto lo hacemos y sabemos cómo hacerlo. Por eso la metáfora del baile es interesante. Pero es un mecanismo de coordinación de las tareas. Lo que pasa es que se invisibiliza, se naturaliza y notamos que es un mecanismo de coordinación de las tareas cuando falta. Quiero decir, cuando no viene el compañero o la compañera con la que ya estoy jugando hace tiempo, y viene uno nuevo que puede ser mejor incluso técnicamente que el otro, pero todavía no tiene ese ajuste mutuo a trabajar conmigo, y entonces se entorpece el desarrollo de la tarea, y ahí tomas conciencia que era un mecanismo que coordinaba las tareas. Cuando falta, cuando ya no lo tenés. ¿Está bien? La supervisión directa es un mecanismo de coordinación donde ya no es entre personas del mismo nivel, como se daba entre el ajuste mutuo entre los operarios, por ejemplo, sino que en la supervisión directa es un mecanismo de coordinación donde hay alguien que está en rol de supervisor y hay alguien que está en rol de ser supervisado.
Y el supervisado sabe que el supervisor lo supervisa, valga la redundancia de estas palabras. Hay allí ya una distribución del poder diferente, no hay tanta horizontalidad, ya hay cierta verticalidad en la distribución del poder, ¿no? Y ahí ya está el germen de la piramidalización de la organización. Estamos viendo mecanismos de coordinación de las tareas en cualquier tipo de organización humana, mecanismos prototípicos, tipos ideales, que solo existen ideales en la teoría, en la práctica se dan mezclados. Los otros tres son tres tipos diferentes de estandarización, a través de los cuales podemos coordinar las tareas en una organización. Por ejemplo, una cosa es estandarizar el producto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, acuérdense cuando eran chiquititos o chiquititas y en la escuela les daban un talonario de rifas para vender. La escuela allí generaba una coordinación de las tareas de venta de rifas, estandarizando el producto. ¿Qué quiere decir? Se pautaba, miren, dentro de 15 días ustedes tienen que haber vendido estos 10 números cada uno. No se metía a la escuela en el proceso, no le importaba a la escuela si ustedes vendían un número por día, si ustedes le vendían los 10 números a la abuela, si ustedes le vendían el último día o el primero, no se metía en eso, estandarizaba el producto. Yo espero que al cabo de 15 días cada uno de ustedes haya vendido al menos 10 números. Quien quiere más me pide más, pero de mínima eso. Y tampoco le importaba a la escuela si pasados los 15 días vos no habías vendido ninguno y tu papá o tu mamá se veía obligado a comprarlos y a pagar los 10 números que vos no vendiste. No le importaba a la escuela, lo que le importaba es que al cabo de 15 días cada alumno generara el valor, traiga a la escuela el valor correspondiente a 10 números. ¿Está bien? Eso es estandarizar el producto, no meterse en el proceso. Es un modo de coordinar las tareas, ¿no? Tenés que hacer tantos abonados al club de no sé qué cosa. Andá y hacé tanto abonado. ¿Cómo hacés para convencerlo? No me importa. Yo estandarizo el producto esperado. Y eso coordina las tareas, pero no me meto en el proceso de realización de la tarea. Ahora, en organizaciones donde el objeto de trabajo es relativamente homogéneo y el producto del trabajo es relativamente homogéneo. Pongamos, por ejemplo, somos una panadería, yo sé que a las 7 de la mañana tiene que estar listo tantos kilos de pan, tanto de bizcochito, tanto de facturas. Entonces, para eso, el mejor mecanismo, no el único, el mejor mecanismo de coordinar las tareas en esas organizaciones, repito, donde el producto del trabajo es relativamente homogéneo y los objetos de trabajo son relativamente homogéneos, harina, agua, sal, azúcar, el mejor modo de coordinar las tareas es estandarizar el proceso, estandarizar paso a paso todo el procedimiento que hay que seguir para comenzar con esta bolsa de harina y terminar con estos kilos de pan, en tal hora, en tal unidad de tiempo. Entonces, ese es otro mecanismo muy prototípico de coordinar las tareas, estandarizar paso a paso qué se hace en cada momento y cómo se articula esa cadena productiva de pasos procedimentales para garantizar que en determinada unidad de tiempo esté producida esta cantidad de pan que ya sabíamos de antemano cuál iba a ser, etc. Entonces, ese es otro modo de coordinar las tareas, la estandarización del procedimiento o de los procesos de trabajo. Ahora, supongamos otra organización, por un momento me voy a meter en las de salud. Supongamos que yo soy el jefe de una terapia intensiva y la médica o médico del sábado, del día sábado, me avisa el lunes de la semana, ya hizo su guardia el sábado pasado, me dice, mira, renuncio, no quiero trabajar más de terapista. No, pero ¿cómo? Renuncio, me voy, no juego más. Ok, yo, si era el dueño de la panadería anterior, y el que se me va es el que prende la luz a las 3 de la mañana y vuelca los primeros kilos de harina en una cosa para empezar a mezclarla con agua, no sé qué, lo reemplazo relativamente fácil, ¿no? Lo reemplazo relativamente fácil porque no es necesaria una capacitación muy grande para que él pueda cumplir o ella pueda cumplir con esa partecita del proceso productivo que le corresponde. Pero si se me va un médico de terapia, solo lo puedo reemplazar con alguien que acredite tener
las destrezas y conocimientos, aptitudes necesarias para hacerse cargo de esa tarea, porque la tarea que debe desarrollar el médico terapista en la terapia en las 24 horas de guardia del sábado, no puedo apostar, no puedo confiar en estandarizar el proceso, o sea, decir, mirá, si te viene un infarto de miocardio, vos andate a un libro que diga infarto agudo de miocardio y ponete ahí a leer que algo vas a hacer. No puedo hacer eso. No puedo decirle, mirá, yo espero que de acá para mañana me des 4 altas, metas 3 tipos de respirador. No, no puedo decir eso por antemano, no puedo estandarizar el producto esperado. No puedo esperar ajuste mutuo con el resto de los trabajadores si no tiene ningún conocimiento específico. Entonces, el mecanismo de coordinación de las tareas que me garantizaría cierta posibilidad de éxito es que el que entre a trabajar ahí acredite que tiene y maneja las certezas y conocimientos y necesarios, ¿no? Entonces, esos son los 5 mecanismos de coordinación prototípicos, ideales, que nunca se dan puro en la realidad, pero que a partir de los cuales, según Mintzberg, se coordinan las tareas en las organizaciones humanas. Ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de producto, estandarización de procesos, estandarización de las destrezas del trabajador. Preestablecer con claridad qué destrezas tiene que acreditar ese trabajador con las cuales cuenta para poder ser considerado para cumplir esa tarea. A su vez, funcionalmente, y esta es la principal crítica que le cabe a Mintzberg, es que su propuesta teórica, a mi modo de ver, es demasiado funcionalista, pero no me voy a meter en eso hoy. Mintzberg dice que desde el punto de vista funcional, cambio de canal ahora, doy vuelta a la página, dejé los mecanismos de coordinación de las tareas y voy a hablarles de las partes que constituyen funcionalmente a toda organización social, según Mintzberg, que son 5 partes que se ven en este dibujo, que son la cumbre estratégica, el vértice de la pirámide, la base operativa o el núcleo operativo, la parte más grande, más voluminosa, la parte de abajo, más voluminosa porque hay más gente en general. La línea media son estos gestores que intermedian, estos supervisores que intermedian entre la cumbre estratégica y la base operativa de la organización. Y estas dos redondeles que están al costadito, que se llaman, estoy usando los términos de Mintzberg, staff de apoyo y staff de tecnoestructura. Hago un comentario, no los quiero enloquecer, pero la palabra staff en Mintzberg significa que las personas que ocupan estos lugares, staff de apoyo y staff de tecnoestructura, están por fuera de la estructura media, que es la estructura de poder más claramente establecida, ¿no? Estas bolitas del costado están como por fuera de esa estructura piramidal de poder, ya vamos a ver por qué. Y por eso usa la palabra staff en Canadá. Nosotros acá, staff a veces parece que es personal de planta, permanente de una institución. No es eso lo que significa aquí la palabra staff, sino que son estos grupos de personas que tienen tareas que están por fuera de la estructura piramidal productiva central de la organización. Ya veremos por qué. Entonces, voy a pasar rápido esto, pero quería ir señalando estas cuestiones porque son los ingredientes con los que vamos a armar la reflexión final sobre las organizaciones de salud. 5 mecanismos de coordinación de las tareas: ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de productos, de procesos y de destreza de los trabajadores. 5 partes constitutivas, funcionalmente hablando, de toda organización. Una cumbre estratégica, una línea media y un núcleo operativo, ensamblados con una distribución formal del poder en general, y estos staff de apoyo, digamos, y de tecnoestructura que están en los costaditos que después vamos a ver. Lo paso rápidamente. El núcleo operativo, la base operativa de la organización, está integrada por aquellas personas que ejecutan y realizan el trabajo que le da sentido y la razón de existir a esa organización. Son los que trabajan directamente en la producción de los productos o en brindar los servicios que esa organización brinda. Si es una fábrica de autos, son los que están con la mano en la masa haciendo los autos. Y si es no sé, un hospital, son las personas que están más directamente implicadas con la producción de atención-cuidado, ¿no? Los profesionales que están ligados a la atención de pacientes. O sea que la base
operativa, el núcleo operativo, está conformado por estas personas. Es el corazón de la organización, de toda organización. Es la que produce lo que produce la organización, ¿no? La que mantiene viva esa organización. La cumbre estratégica, o sea, el vértice de la pirámide, está integrada por pocas personas y son aquellas que están encargadas de la responsabilidad general de la organización, ¿no? Y está encargada además de asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva, sea una fábrica de autos, una panadería o un hospital. Y a su vez también podemos agregar que son los encargados de mantener vinculada a la organización con otras organizaciones del espacio social del que se trate, ¿no? Ese hospital, si fuera un hospital, o la fábrica de autos, no está en un vacío contextual, está relacionada a otras organizaciones sociales, eh, y entonces la cumbre estratégica también tiene no solamente la responsabilidad sobre lo que pasa al interior de la organización, sino también de sus relaciones exteriores, por decirlo de algún modo. La línea media está integrada por esa cadena de gestores que tienen autoridad formal en la organización, están subordinados a la cumbre estratégica, pero a su vez son supervisores de la base operativa, ¿no? Y cuando la organización es más grande en términos de cantidad de gente y cuando la organización es más eh, ligada a la producción de bienes o de regulaciones, o sea, una gran fábrica de autos o de bienes, o un gran ministerio administrativo, no sé, el Ministerio de Justicia, no, más gestores de línea media va a haber. Y las dos pelotitas del costado, el staff de apoyo, está integrado por todas aquellas personas que producen cosas, que hacen cosas, que apoyan la producción institucional, pero que no, lo que ellos producen no es lo que produce la organización. Ahora voy a ser más claro. Staff de apoyo estoy hablando. Eh, el hospital produce, digamos, salud, atiende pacientes enfermos, etc. Pero para producir salud, no solamente requiero de los profesionales ligados a la producción de salud de la base operativa, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los enfermeros, etc., sino que voy a necesitar seguridad, administración, limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera. Esas áreas de apoyo son áreas que lo que producen apoya la producción institucional, pero lo que producen ellos no es lo que le da la razón de ser a la institución. No es un hospital no es una organización que produce limpieza, pero para producir salud necesita limpieza. ¿Está bien? A eso se llama staff de apoyo, áreas de apoyo. Por último, staff de tecnoestructura está integrado por los analistas o por aquellas personas o grupos de personas que trabajan en la mejor estandarización de los procesos, de los comportamientos, etc. Dijimos que una burocracia era una organización que para funcionar bien tenía que estandarizar procesos, estandarizar comportamientos de los funcionarios, etc. ¿Y quiénes se encargan de estandarizar eso? Los que integran el staff de apoyo, el staff de tecnoestructura en términos de Mintzberg. Esto les va a quedar más claro en un ratito, no se desesperen. Entonces, vamos a analizar que hasta ahora les di muy rápidamente 5 mecanismos de coordinación de las tareas y 5 partes constitutivas, funcionalmente hablando, de toda organización. Vamos a ejemplos que grafiquen esto de un modo claro. Supongamos que yo soy un señor que tiene un taller mecánico en su casa y me conoce todo el mundo. Me conoce todo el mundo, desde hace muchos años vivo en el mismo barrio, soy un tipo honesto, la gente me quiere, me respeta, cumplo con los tiempos que les digo a la gente, venía a buscar el auto el jueves y el jueves está listo, no mato con los precios, etc. Soy un mecánico reconocido, apreciado en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, lo que sea. Ok, entonces, cuando estoy metido en la fosa, trabajando, estoy yo solo, cuando estoy metido en la fosa, trabajando con el auto, soy núcleo operativo, funcionalmente hablando. Ahora, cuando viene el cliente a buscar el auto y le explico lo que hice y le cobro y le digo, mirá, voy a necesitar que vayas a comprar tal cosa, así lo termino porque me faltó eso. O sea, ahí estoy y defino el precio que vale mi trabajo, le cobro, acuerdo con él eso,
ahí estoy siendo cumbre estratégica. Funcionalmente hablando, estoy desarrollando otra función. Ahora, supongamos que al lado de mí, que yo no tuve hijos, y al lado de mi casa hay una familia que tiene un montón de chicos, y el más chiquitito, desde que era un bebé, se empezó a cruzar a mi casa, y es como un hijo. Para mí, para mi mujer, se crió con nosotros, y le encantan los fierros, le encanta el taller, hizo toda la escuela primaria, hizo la secundaria, y quiere trabajar en el taller conmigo, y ya puede hacerlo porque yo lo fui formando. Lo fui formando. ¿Y cuál fue el principal mecanismo a partir del cual coordinamos nuestras tareas con este chico y en el cual, a partir de la cual se formó? Con la supervisión directa. Yo lo ponía a hacer una tarea que consideraba que podía hacer, pero lo supervisaba en forma directa, lo corregía, y tantos años lo hicimos que después de muchos años, para algunas tareas, pudimos apelar, por ejemplo, al ajuste mutuo, a otro mecanismo coordinador de las tareas. Sin embargo, el principal, no el único, pero el principal mecanismo de coordinación de las tareas en una burocracia de estructura simple es la supervisión directa. El chico trabaja conmigo. En algunos momentos del día seremos los dos núcleo operativo, base operativa, estamos los dos cada uno en su auto trabajando. En algún momento le voy a decir, che, casate la bicicleta y andate a comprar un carburador a lo de Beltrán. Y el tipo ahí, cuando se va, está haciendo funcionalmente staff de apoyo, digamos, ¿no? Y cuando viene el cliente, salgo yo de la fosa y le cobro, ahí soy cumbre estratégica. Soy la cumbre de la organización. Él nunca ocupa todavía ese rol. Pero siempre está la supervisión de la cumbre estratégica. Por eso, en la diapositiva se ve que la parte clave, no, la parte más importante es siempre el núcleo operativo, porque en este caso es la que arregla los autos, pero la parte clave no deja de ser, en una burocracia de estructura simple, la cumbre estratégica. O sea, Cacho, este señor que arregla los autos. Y el mecanismo principal de coordinación de las tareas, la supervisión directa, no el único. Se pueden estandarizar productos, se pueden estandarizar procesos, etcétera, etcétera. Pero la supervisión directa de Cacho va a estar siempre siendo el principal mecanismo. Y si el día de mañana tenemos mucho trabajo y no queremos criar un chico de pe a pa para que aprenda, vamos a colgar un cartel afuera que diga se necesita mecánico matriculado, estandarización por destrezas. Sin embargo, eso no va a transformar al taller de Cacho en una burocracia profesional, porque el que venga, por más diploma que tenga y por más formado que tenga, en esa estructura de poder no va a estar en la cumbre estratégica, ni siquiera en la línea media, porque ahí hay una cuestión de afecto, etcétera, que va a ser una distribución del poder diferente. Entonces, se entiende que aunque se pueda apelar también a la estandarización de destrezas en una burocracia de estructura simple, la parte fundamental sigue siendo la cumbre estratégica y el principal mecanismo de coordinación de las tareas, la supervisión directa de la cumbre estratégica. O sea, Cacho, por más matriculado que venga el que venga. ¿Está bien? Avancemos más rápido. La burocracia mecánica es otro tipo, otra configuración organizacional. También son 5 las que trabaja Minfer, entonces no se me pierdan. Les di 5 mecanismos de coordinación de las tareas: ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de procesos, de productos. 5 partes constitutivas funcionalmente hablando de la organización: cumbre estratégica, línea media, núcleo operativo, staff de apoyo, staff de tecnoestructura. Y ahora estamos entrando en los 5 tipos de configuración prototípicas que asumen las organizaciones, pero de los cuales me voy a ocupar solo de 3, pero son 5. La burocracia de estructura simple, el taller de Cacho. La burocracia mecánica, por ejemplo, una gran fábrica de autos, podemos verlo ahora. La burocracia profesional, que es a donde quiero llegar, por ejemplo, un hospital, y otras 2 formas en las que no me voy a meter, que son la adocracia y la forma divisional, que después se los digo rápida y brevemente, pero no quiero detenerme en eso. Entonces, sigamos con el ejemplo del mecánico. Ya no estamos en el taller de Cacho, estamos, no sé, en la Volkswagen de Alemania, una fábrica de autos muy importante, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la Volkswagen de Alemania para ser eficaz, efectiva en la producción de autos y eficiente para optimizar los recursos? Claramente van a tener trabajos, tareas que se coordinan por ajuste mutuo,
otras por estandarización de destrezas, porque necesitan un ingeniero hidráulico, no sé qué, y llaman a concurso, no sé qué, van a necesitar. Pero el principal, no el único, pero el principal mecanismo de coordinación de las tareas en una organización piramidal productora de bienes como los autos, el principal, no el único mecanismo de coordinación, es la estandarización de los procesos. O sea, está muy clarito qué es lo que tiene que hacer cada uno. Si vos le ponés la manija al Volkswagen de la puerta, le ponés la manija a la puerta. Si vos le unís el carburador a no sé qué cosa, soy el que hace eso. Quiero decir, está bien ensamblado todo el proceso productivo, está estandarizado el proceso productivo de P a PA, de P a PA. Y ahora, ¿cuál es la parte clave? La parte fundamental siempre es el núcleo operativo porque es la que hace los autos. Pero la parte clave en la burocracia, ven que cambiaron los tamaños. ¿Por qué el núcleo operativo no está tan grande? Porque mucha mano de obra humana es reemplazada con máquinas, con la robótica, ¿no? En la época de los primeros autos era todo mano de obra humana viva. Ahora ya el trabajo muerto y las tecnologías duras empiezan a reemplazar mano de obra, pero esa tecnología también es integrada al proceso productivo mediante una estandarización de los procesos que articulan mano de obra humana y no humana. Entonces, ¿quién es la parte clave? Precisamente el staff de tecnoestructura, esa pelota que aparece de otro color allí, por eso parece grande. ¿Por qué? Porque esos son los ingenieros que están pensando en cómo mejorar la estandarización del proceso de trabajo para que la empresa sea más efectiva, más eficiente, se optimicen los recursos, y son los que además están pensando nuevos prototipos, porque el Volkswagen del año que viene va a salir modificado. Pero para que se modifique el Volkswagen del año que viene y no sea igual al de este año o al del año anterior, hay que cambiar los procesos de trabajo, hay que articular de otro modo. Y esa articulación es la que piensa el staff de tecnoestructura. Por eso es la parte clave, no la más importante, pero la parte clave de la organización que lo acordará con la dirección y se hará lo que se acordó que se va a hacer, y todos los demás deberán ajustarse a las funciones asignadas, ¿no? Entonces, en la burocracia mecánica, que es la verdadera pirámide, en general, organizaciones productoras de bienes o de regulaciones, pero no de servicios, en general, la parte clave, no la más importante, que siempre es la base operativa, la parte clave es el staff de tecnoestructura. Y el principal, no el único mecanismo de coordinación de las tareas, es la estandarización de los procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué es una organización burocrática? Ahora sí me voy aproximando a salud, por eso ahora me apoyo para que vean en Gastón Campos, que es un autor que vamos a ver a lo largo de esta materia. Entonces, ¿qué es una organización burocrática mecánica? Aquella que tiene un poder centralizado en jefes, que tiene una elaboración centralizada de normas reguladoras del funcionamiento organizacional, o sea, staff de tecnoestructura en términos de Mintzberg, que hay un control directo sobre la realización de los procedimientos técnicos, o sea, mucha línea media con fin de supervisar que se haga todo conforme a lo que está estandarizado. Hay un control sobre el comportamiento formal de los funcionarios, cada uno tiene que hacer lo que se espera que haga, y la comunicación informal prácticamente no existe, todo, se hablará de Messi, pero lo que se habla para la producción está formalizado, ¿no? Entonces, esto lo paso, lo van a leer ustedes, me gustaría que lo lean y hagan un análisis de este texto de Eduardo Galeano, pero hoy lo voy a pasar para que lo puedan leer tranquilos después y lo analicemos en algún momento tal vez. Y si no, entenderán por qué está puesto aquí en burocracia mecánica, digamos, ¿no? Este relato ficcional de Eduardo Galeano, muy elocuente. Pero me adelanto al menos en el análisis a decir que la burocracia muchas veces se burocratiza, la burocracia mecánica, y entonces hay una hipertrofia, como dijimos, una burocratización, y que la podemos sintetizar con la idea de que hay una alienación de los fines por los medios. Es decir, que aquello que era un medio para tal cosa se vuelve un fin en sí mismo, ¿no? La vieja cuestión ustedes no sé si lo vieron, pero si no búsquenlo por internet, había un cómico, vive, que se llama Gasalla, Antonio Gasalla, que hacía una empleada administrativa que era muy burócrata y decía, atrás, atrás,
no, no tiene el sello, no pasa. No, pero tiene que tener el sello. No, pero mire, yo necesito. No, no, no me importa nada. ¿Tiene el sello? Pasa. No tiene el sello, no pasa. El sello ese, que era un medio para garantizar cierto control, cierta eficiencia, cierta eficacia, se vuelve para esa empleada un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es una característica fundamental de la burocratización y me parece que, entre otras cosas, este texto breve de Eduardo Galeano muestra de un modo elocuente esto, ¿no? Pero no me voy a detener para poder llegar a donde quiero llegar. Tampoco en esto que es de Mario Testa. Vamos a meternos, sí, entonces, con todos estos elementos teóricos en la burocracia profesional, donde los prototipos, y ustedes tienen, ¿por qué consideramos importante esto? Porque ustedes son productos de burocracias profesionales y van a trabajar en burocracias profesionales. Ustedes pasaron por la escuela primaria, por la escuela secundaria, están en la universidad, ¿no? Pasaron por la universidad y van a trabajar en hospitales, en centros de salud o incluso en organizaciones educativas, la universidad, por ejemplo, que son burocracias profesionales en términos de Winsberg. Por eso la importancia de conocer que estas organizaciones tienen una singularidad muy diferente o bastante diferente a la organización piramidal que nosotros tenemos incorporado en nuestro sentido común. Acá se nos da vuelta la pirámide. La pirámide deja de ser tan piramidal. Y vamos a ver por qué. Pero como pueden observar a simple vista, ya las proporciones de las pelotas estas y de este gráfico no muy cambiaron. Cambiaron, ya no son las que eran anteriormente. Recuerden que la burocracia mecánica era bastante piramidal, que el taller de Cacho en alguna medida también, la burocracia de estructura simple, pero la burocracia profesional ya no tiene esa forma. Aquí la base operativa adquiere un rol protagónico aún mayor que en las otras organizaciones. Es la parte principal, como siempre, pero la parte clave también. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una fundamental. Es que para entrar a trabajar al núcleo operativo de una organización productora de servicios educativos o de salud, hay que acreditar que uno está formado para hacerlo. Si yo en el hospital necesito producir más y mejor salud mental, voy a llamar a concurso, voy a nombrar a dedo, pero no importa. Pero el que entre va a tener que acreditar que es psicólogo, que es psiquiatra, que es musicoterapeuta, que es trabajador social o que es, acredita tener alguna profesión que nosotros necesitamos para mejorar las competencias, el trabajo en salud mental. Y si necesito cirugía, voy a necesitar un cirujano, ya no puedo un psicólogo. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Significa que yo, para poder coordinar las tareas en una burocracia de tipo profesional, tengo que estandarizar las competencias de las personas que van a ocupar esos cargos, porque puesto a jugar el juego, yo no puedo estar adentro del consultorio del psicólogo, ni puedo estar adentro del quirófano del cirujano haciendo supervisión directa, ni puedo apelar mucho a los otros mecanismos de coordinación del trabajo, ¿no? Entonces, ¿y el cirujano va a tener ajuste mutuo? Sí, pero lo va a tener con gente que sepa trabajar en torno a la cirugía. Entonces va a lograr ajuste mutuo con el instrumentador o instrumentadora, con otro cirujano, etcétera. Pero lo van a lograr precisamente porque están capacitados para desarrollar esa tarea. Entran formados y formados en otra burocracia profesional, o sea que ya comparten cultura institucional, por más que sea una universidad y ahora un hospital. Entonces, esto es muy importante, es muy importante. Las organizaciones productoras de servicios especializados necesitan que sus trabajadores, que quienes ingresan a trabajar en ellas, acrediten que tienen las competencias para hacerlo. Por eso el principal mecanismo de coordinación de las tareas, no el único, es la estandarización de las destrezas de los trabajadores. Porque una vez que son puestos a jugar el juego, lo juegan en función de cómo fueron formados, no en función de que alguien los esté supervisando todo el tiempo. Y esto hace, entre otras cosas, que un trabajador profesional de la salud, por ejemplo, tenga mayores márgenes de autonomía que un trabajador de la base operativa de una burocracia mecánica. Porque aquel tenía que ponerle el picaporte a la puerta del Volkswagen, y es eso lo que tiene que hacer, poner el picaporte en la puerta. Este acá
este profesional, el modo en que trata a un paciente es totalmente diferente al modo que trata a otro, es totalmente artesanal, es mucho más artesanal que aquel trabajo, que es mucho más mecánico, por eso se llama burocracia mecánica aquella, y burocracia profesional esta. Esta es una artesanía, pero una artesanía profesionalizada, una artesanía que es producto de manejar un conocimiento disciplinar que es a la vez, como vimos en otras clases previas, un saber poder. Y ese saber poder también le da a este trabajador, en contraposición con aquel, mayores y más amplios márgenes de autonomía para el ejercicio de su tarea. Y entonces, otro pediatra, igual que yo, con el mismo título que yo, va a hacer que su atención sea diferente a la que puedo dar yo como pediatra. ¿Por qué? Porque somos sujetos diferentes y toda la cuestión de las tecnologías blandas que ya vimos en otros encuentros, aquí cobran una importancia singular. ¿Por qué? Porque son áreas productoras de servicios. Cualquier otro profesor podría haberles dado esta clase de burocracia profesional y iba a ser distinta, con las mismas diapositivas. ¿Por qué? Porque es una producción donde las tecnologías leves son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, refuerzo la idea de que la base en una burocracia profesional, el núcleo operativo, es fundamental y la estandarización de las destrezas de los trabajadores es fundamental porque los otros mecanismos de coordinación de las tareas no son tan eficaces como en otras organizaciones. No puedo confiar aquí en estandarizar todos los procesos, no puedo confiar en estandarizar los productos, no puedo confiar en el ajuste mutuo, sino entre aquellos que ya tienen capacidad de hacerlo, no puedo confiar en la supervisión directa, aunque haya instancias de supervisión directa. ¿Está bien? Esto después lo ven, es una cosa súper esquemática de la propuesta teórica de Mintzberg, pero quiero avanzar con burocracia profesional, así que no me voy a meter en esa diapositiva que después la pueden, en esta, que después la pueden ver solos y acompañarla de lectura para sacarle más jugo. Entonces, en el núcleo operativo de la burocracia profesional, por tratarse de profesionales de la salud, como les dije, hay una tendencia a profundizar el desarrollo del conocimiento en el sentido en que está la flecha. Quiero decir, yo me recibo de médico, digo cualquier cosa, lo mismo cabe para la psicología o para cualquier otra disciplina, me recibo de médico, después hago gastroenterología, después hago hepatología, después hago eh, no sé, enfermedades hepáticas ligadas al alcoholismo, creo que este ejemplo ya lo usamos en otra clase, y después me especializo en la citocromo P455, que es una enzima que trabaja en la acetilación del alcohol, una enzima hepática, no sé qué, y después presento trabajos en los congresos sobre cómo funciona esta enzima y qué sé yo, y me hago tan importante y famoso que llego a la dirección del hospital, porque soy, o a ministro de salud. Entonces, la lógica en la que yo me formé iba en un sentido vertical y profundizaba así el conocimiento, como les dije, pero enfrentado a la realidad de gestionar un servicio de salud, me empiezo a enfrentar con que los problemas que tengo ahora no son de la citocromo P455. Los problemas que tengo ahora no respetan mi lógica disciplinar, cruzan transversalmente las lógicas disciplinares verticales, la del psicólogo, la del cirujano, la del que ustedes quieran. Entonces, gestionar una organización sanitaria es de una naturaleza totalmente diferente a mi ejercicio profesional en el que me formé. Y casi que es lo contrario, casi que mi formación para ser un buen hepatólogo, casi que iba en el sentido totalmente contrario a lo que sería una buena formación para poder gestionar esta organización. O sea, esto es lo que hace que un autor que ya conocen, como Carlos Matus, diga que es un error pensar que el mejor médico va a ser el mejor ministro de salud. No tiene nada que ver una función con la otra y una preparación con la otra, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo concursos y considerando que el más capacitado para desarrollar la función de gestión es el que acredita una mejor formación profesional médica, por ejemplo. No, o el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra va a ser el mejor jefe del servicio de salud mental. No, no.
es una cosa absolutamente distinta. Entonces, esto es una cosa importante que no puedo desarrollarla en profundidad, pero sí quiero dejarla así tan elocuentemente marcada. ¿Está bien? La lógica en que nos formamos casi que atenta contra la posibilidad de formarnos como buenos gestores en el campo de la salud. Em, Sigamos enfocados en lo que dice la base operativa. En la base operativa, en una burocracia mecánica, en la fábrica de autos, la distribución formal del poder se corresponde bastante bien con la distribución real del poder. O sea, el de línea media tiene un poder formal y real sobre el que está en la base, y a su vez está subordinado a quien está en la cumbre estratégica, ¿no? Lo digo de nuevo, en la burocracia mecánica, no en la profesional que estamos analizando ahora, en la anterior, en la burocracia mecánica, la distribución formal del poder se corresponde bastante bien con la distribución real del poder. En la burocracia profesional, no. La autoridad está muy ligada al reconocimiento profesional. Entonces puede ser que un neurocirujano súper capo y súper respetado tenga mucho poder en el hospital, aunque formalmente ni siquiera sea el jefe del servicio, porque no le conviene, porque no quiere meterse en ese quilombo, porque ya tiene suficiente poder y ejerce suficiente poder y le marca la cancha a la dirección del hospital y a quienes están afuera del hospital sin necesidad de ocupar un cargo formal, que le implicaría estar más tiempo en el hospital, ser odioso con un montón de gente, etc. Entonces, en las burocracias profesionales, la distribución real del poder no tiene nada que ver con la distribución formal. Quien llega a la dirección del hospital y se cree que ahora tiene todo el poder, no entendió nada. ¿Está bien? Y quien está en la base de la organización y piensa que no tiene nada de poder, tampoco entendió nada. O que no tiene márgenes de autonomía para hacer las cosas de otro modo, para juntarse y construir poder, no entendió nada. Porque la burocracia profesional tiene estas características tan singulares y por eso son organizaciones, diría nuestro querido Mario Testa, hipercomplejas. Aquí la autoridad es más ligada al reconocimiento de los pares que a la autoridad formal. El organigrama con los ravioles de cómo se distribuye el poder no tiene nada que ver con la distribución real del poder. Además, por los amplios márgenes de autonomía con que cuentan los profesionales de la base, márgenes de autonomía que están ligados a su saber poder específico. Imagínense que si el director del hospital es un médico cirujano, cuando van los de salud mental a plantearle un bolonqui a la dirección, ya perdió el tipo, porque los que vienen son súper especialistas en el problema que tienen, y te traen el problema a vos, que sabés de aorta y de coronaria, pero de salud mental no sabés nada. Entonces, aquí el poder se ejerce mucho ligado al saber profesional, es un saber poder, y entonces la posibilidad de supervisión directa es mucho menor que en la otra organización. ¿Cómo el cardiólogo va a supervisar si el psicólogo está haciendo bien su tarea? Si no tiene formación para hacerlo. No tiene ni para empezar. Es una debilidad relativa muy notoria y ni que hablar muy diferente a la de una burocracia mecánica, ¿no? A su vez, el saber profesional de los que están en la base operativa, sigo trabajando la base, que es esta parte clave, van a tender a estandarizar a los pacientes en función de su formación profesional. Si yo estoy de guardia un día y viene uno con un dolor en la boca del estómago muy fuerte, y yo estoy, además, hoy estoy de guardia como médico general, como médico clínico, haciendo la guardia de urgencias. Pero si yo además estoy haciendo una concurrencia otros días, no hoy, estoy haciendo una concurrencia de cardiología, es probable que ese dolor de panza se coma un electro. Pero si estoy haciendo una concurrencia de gastroenterología, es probable que se coma el tubo de endoscopía. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, la lógica, estoy siendo brutal y guaso con los ejemplos, pero lo que quiero decir es que el encasillamiento y el procesamiento de los problemas que traen los usuarios va a estar fuertemente permeado por la interpretación del profesional que le toque.
Ese saber es un saber poder que ordena y guía en función del cristal con el que mira, y el cristal con el que mira tiene que ver con su formación disciplinar profesional. Y tiene poder para hacerlo y autonomía para hacerlo, ¿no? Em, pero siempre va a haber un procesamiento y encasillamiento de los usuarios a partir del saber profesional del profesional que le toque. Eso es notorio. Mientras que no en la puerta del auto el picaporte se pone así, es ese picaporte y punto. Acá hay esos grises, esos márgenes de acción diferenciales que le confieren a esta tarea, a pesar de que hay un montón de cosas estipuladas, ese carácter artesanal, insisto con eso. Repito que entonces, producto de eso mismo, hay amplios márgenes de autonomía de los profesionales de la base. Un psicólogo va a atender de modo diferente a otro psicólogo, y un pediatra a otro pediatra, y un trabajador social a otro trabajador social, aunque se hayan formado en la misma universidad, hayan empezado el mismo día y hayan terminado el mismo día de formarse, hayan entrado el mismo día al hospital, estén de guardia el mismo día, van a trabajar. ¿Por qué? Porque hay márgenes de singularidad mucho mayores que la que tienen el que le pone la manija a la puerta del Volkswagen en la fábrica de autos. Ahí no hay tanto margen para la singularidad, para la artesanía, para esa cosa diferencial, ¿no? Singular. Y a veces esos amplios márgenes de autonomía con que cuentan los profesionales, que no siempre lo reconocen, a veces da lugar a que se armen kiosquitos también y que tengan la posibilidad de derivarse pacientes al privado y ese tipo de jugarretas que serían impensables en una burocracia tipo mecánica por el nivel de supervisión que hay. Aquí es muy difícil de supervisar eso. Aquí los productos del trabajo no pueden ser medidos fácilmente. No pueden ser medidos fácilmente, porque si uno atendió 4 pacientes y el otro atendió 10, eso no significa que haya hecho las cosas mejor en lo que a producción de salud respecta. Si vos le pusiste, si vos terminaste 2 autos y el otro terminó 1, trabajaste, y los 2 autos también, trabajaste el doble de bien. Acá no se puede garantizar que si atendiste 2 pacientes y el otro atendió 1, el que atendió 2 atendió mejor. No se puede garantizar eso, en absoluto. Entonces, eh, la producción aquí no se puede confiar en la medición cuantitativa solamente. Entonces, también esto hace a que trabajemos con algo que es difícil de definir, con amplios márgenes de autonomía para realizarlo y con dificultades para medir la producción. Entonces, la lógica empresarial y típica de la burocracia mecánica acá hace agua, ayudará en parte, pero no podremos confiar exclusivamente en eso para ponerle el cascabel al gato de cómo nos está yendo, ¿no? Vamos un poco a la cumbre estratégica, a la dirección del hospital. Ya quedó claro que los profesionales de la base tienen bastante poder y ligado a su saber, ¿no? Si yo soy un cirujano que es director del hospital y viene lo de salud mental, ya perdí de entrada. O soy de salud mental y soy el director del hospital y viene lo de cirugía cardíaca. Ya perdí recontra de entrada. Porque bien, van a venir puteándome porque no le compraron el catéter EAEAPP no sé cuánto, y yo no tengo la más remota idea. Le digo, a ver, muchachos, cálmense, muchachas, muchaches, sentémonos, charlemos, negociemos, don Inodoro, porque ya perdí de entrada, ¿no? Entonces, el gestor profesional, el que llega a la cumbre estratégica, a la dirección de un hospital, por ejemplo, si hay algo que tiene garantizado, es una lluvia permanente, permanente, inclemente, imparable, de bolonquis cotidianos que se producen en la base y que sin mucha dificultad acceden a ingresar a la agenda de la dirección. Cualquiera en el hospital puede llevar su tema de interés y lo mete en la agenda del director o directora del hospital o de la dirección del hospital con mucha mayor facilidad que la que tiene el que le pone el picaporte a la puerta del auto de meter su tema de interés en la agenda de la Volkswagen de Alemania, ¿no? Que tiene un poco más para lograr eso que escalar el Everest en chancleta y reculando. Entonces, acá cualquiera mete su tema de interés en la agenda de la dirección. ¿Por qué? Porque hay mucho poder en la base. Y entonces el gestor
profesional, digamos, el que dirige una organización profesional, está en una situación de relativa debilidad por todo lo que dijimos. Hay un juego, por más que tenga el poder formal, es el director, no se va a poder poner en general y bajar línea dura, porque los de abajo tienen mucha posibilidad de inviabilizar lo que no quieran viabilizar. No van a cumplir órdenes, van a tratar de acordar, pero no van a cumplir órdenes de la dirección. Tienen poder para hacerlo, entonces la dirección está en una posición de relativa debilidad. Ni que hablar la línea media. Los profesionales de la base, cuando tienen un bolonqui con algún paciente o con alguna situación, es muy difícil que la actitud que tengan es ir a hablar con el jefe de sala. El jefe de sala cuando los ve venir, o los ve pasar directamente, o cuando los ve venir ya está más dispuesto a darse vuelta, a ir con los otros junto de acompañante a la dirección, que de resolver algo. En general, las líneas medias de las burocracias profesional tienen poca capacidad de resolución. No son muy respetadas, tienen poder formal, pero no tienen poder real, porque insisto, los de la base operativa son súper especialistas en lo que les pasa, más que el jefe de sala y más que el director del hospital. Está invertida, porque el poder está ligado al saber y la autoridad está ligada al saber y al reconocimiento. Entonces, eso es lo que invierte la pirámide. ¿Se ve? Eso es lo que invierte la pirámide. Hay más poder en la base, y esto es fuente de contradicciones y conflictos para la gestión de este tipo de organizaciones. Las líneas medias suelen quedar ensanguichadas entre la base operativa y la cumbre estratégica, con poca capacidad de resolución en general. En general. El staff de apoyo, que es la pelotita del costado, la más grande del dibujo, de la diapositiva, el staff de apoyo es un área que aquí se ve muy grande. ¿Por qué? Porque es una organización que si quiere aumentar su capacidad productiva, necesita más gente, más profesionales. Necesitamos salud mental, bueno, contratar psicólogos, psiquiatras. Necesitamos cirugía, contratar cirujanos. Necesitamos lo que es trabajo social, contratar a trabajadores sociales, agentes sanitarios, no sé, gente, contratar gente. Pero a su vez, trabajamos con gente. Si aumentamos nuestra capacidad productiva, aumentamos también la absorción de pacientes y eso genera necesidad creciente de áreas de apoyo. Más seguridad, más lavandería, más mantenimiento, más limpieza, etcétera, más administración, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el staff de apoyo adquiere un protagonismo tan importante en estas organizaciones, porque además están involucrados directamente en la producción de salud, porque es el que te recibe en la ventanilla, porque es el que te ayuda, digamos, a mantener ordenada y limpia tu habitación, etcétera. Porque el que cuida que no te afanen la cartera. Entonces, las áreas de apoyo son fundamentales en estas organizaciones porque son organizaciones de mucha gente que trabajan con mucha gente y entonces adquieren un protagonismo importante. Ahora, como digo esto, digo otra cosa. Las áreas de apoyo, en general, apelan para coordinar sus propias tareas a dos mecanismos de coordinación del trabajo que son más prototípicos de la burocracia de tipo mecánica. Es decir, apelan a la supervisión directa y apelan a la estandarización de los procedimientos. Piensen en mantenimiento, en limpieza, en seguridad, por ejemplo. Supervisión directa y estandarización de los procedimientos, que son dos mecanismos prototípicos de la burocracia mecánica. Es decir, que la organización interna de esos grupos, mantenimiento, limpieza, seguridad, administración, la organización interna, esas microorganizaciones, tienden a conformar una forma de organización más piramidal, pero que está metida adentro de una organización que de piramidal no tiene nada, como es la burocracia profesional que estamos analizando, y esto es fuente de choque de lógicas diferenciales, una lógica más piramidal con una lógica más horizontal, menos piramidal, tanto menos piramidal que la pirámide prácticamente se dio vuelta, y esto es fuente cotidiana, permanente, de contradicciones y conflictos, que es necesario conocerlo para poder pensarlo y posicionarse a jugar el juego en estas organizaciones tan complejas.
Recuerden, me paso a la pelotita del otro costado, que el staff de tecnoestructura era fundamental en las organizaciones mecánicas porque eran los ingenieros aquellos que planeaban el nuevo Volkswagen, que estandarizaban los procesos que los demás debían seguir, etc. Aquí, ¿quiénes serían en un hospital los integrantes del staff de tecnoestructura en una burocracia profesional? Por ejemplo, los comités. El comité de infecciosas, el comité de ética, el comité de enfermedades respiratorias, el comité de lo que quieran. ¿Hay muchos comités? Hay. ¿Y por qué Mintzberg lo dibuja como una pelotita chiquitita, como poco influyente, como poco importante? Porque los comités, por varias cuestiones, los comités estandarizan cosas, estandarizan procedimientos, estandarizan comportamientos, al igual que en la burocracia mecánica, pero que se hagan y se cumplan depende mucho de la voluntad de la base operativa. Si los que integran el núcleo operativo no quieren cumplir lo que estandarizó el comité de ética, por ejemplo, lo pueden hacer. Tienen margen para hacerlo. No tiene un poder vinculante tan fuerte el staff de tecnoestructura aquí como en la otra organización. Allá se hace lo que se estandarizó que hay que hacer, y hay toda una estructura de poder que garantiza que se cumpla con eso. Aquí el poder está en la base. Todos los profesionales de la base saben que se tienen que lavar las manos. Todos saben que el guardapolvo tienen que lavarlo. Sin embargo, ustedes vayan al supercapo o supercapa del servicio de lo que sea y véanle el cuello del guardapolvo y háganle un cultivo ahí alto que coronavirus. Van a encontrar una pseudomona de marca cañón. ¿Por qué? Porque no saben que se tienen que lavar el guardapolvo y que tienen que lavarse las manos. Saben. ¿Y por qué no lo hacen? Porque pueden no hacerlo. Porque hay un margen de autonomía muy grande ligado a su poder saber. Entonces, el staff de tecnoestructura es débil, estandariza cosas, pero la base operativa lo va a hacer si se le canta, y si no se le canta, no lo va a hacer. Y incluso a veces, la mayoría, el staff de tecnoestructura, los comités, están integrados por las mismas personas que están en la base operativa, o sea, son ellos que estandarizan lo que ellos mismos deben hacer y no hacen. Parece cosa de locos, ya me van a dar la razón dentro de unos años. Y por último, también el staff de tecnoestructura es chiquitito porque en general normatizan y estandarizan cosas, pero robándole a estandarizaciones y normatizaciones de otras burocracias profesionales. Es decir, yo trabajé muchos años en el Hospital de Niño Rosario y cuando hacíamos las normas de cómo atender la bronquiolitis en un comité, en realidad robábamos un poco de qué hacían en el Garraham, que hacían en el Gutiérrez de Buenos Aires, que hacían en el Sor Ludovica de La Plata, etc. Y entonces hacíamos arasasasasasa, lo adecuábamos un poco a nuestro contexto y hacíamos las normas de procedimientos. Está mal, no, está bien, no estoy criticando a Rosario ni a nadie. Estoy dando un ejemplo concreto de que esas estandarizaciones no son tan propias como sí lo son la de los ingenieros de la Volkswagen de Alemania. Acá por ser una burocracia profesional que se relaciona con otras burocracias profesionales, en general se importan esas normativas, se adecúan al contexto en el que estamos, pero mayormente se procesan porque tenemos que hacer cosas que tengan evidencia científica, no podemos ponernos creativos con cuestiones que son potencialmente tan peligrosas. Entonces, en síntesis, el staff de tecnoestructura en estas organizaciones, digamos, no tiene el poder eh, que tiene en la burocracia de tipo mecánica. Entonces, y para ir terminando, ¿por qué se juntan los profesionales en las organizaciones entonces? Si todo es tan difícil y todo es tan complicado. Bueno, porque les permite compartir recursos, incluyendo servicios de apoyo, ¿no? Para aprender unos de otros, y fíjense lo que dice Mintzberg, y para capacitar a nuevos reclutas, dice irónicamente, las residencias, etcétera, como se imaginarán, para obtener clientes y muchas veces para derivarse pacientes al privado y para obtener más enfermos, digamos, para tratar, porque los pacientes, Mintzberg dice clientes porque está pensando en empresas, porque los clientes a menudo necesitan los servicios de más de un profesional. Digamos, esta cuestión del médico y su consultorio privado en el pueblo prácticamente es una cuestión ya superada, o sea, para atender la salud hoy, con el nivel de conocimiento científico actual, etcétera, es necesaria una red, una constelación de servicios de apoyo y de producción de salud, que radiología, laboratorio, etcétera, que es necesario entonces la integración de varios servicios para producir atención cuidado en la actualidad.
para transferirse clientes entre ellos, enfermos, usuarios entre ellos, para controlar entre ellos las decisiones administrativas que los afectan. Acá hay actores que no están, que son, por ejemplo, las corporaciones profesionales, entonces, que no están en el hospital hoy la Asociación de Gastroenterología, pero está y juega. No está la Asociación Argentina de Anestesia, pero está y juega. No está la Asociación Argentina de Enfermería, pero está y juega, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, y esto es una construcción de poder que garantiza que los profesionales conserven esa libertad, ese nivel de autonomía, ese poder que tanto dijimos. Entonces, para terminar, las estrategias de la propia organización muchas veces están muy determinadas por las propias estrategias de los profesionales individuales o de los grupos profesionales. Y así hay hospitales que se han ido perfilando como referencias a nivel nacional en cardiología, cuando en realidad no fue la decisión estratégica de ningún ministro ni nada, sino que había un grupo ahí que hizo una tarea diferencial y se fue especializando, formando, y ese hospital prácticamente es reconocido como un hospital cardiológico, cuando en realidad fue el servicio de cardiología que tuvo un desarrollo impresionante producto de su trabajo, de su compromiso, etcétera, pero que no fue planificado por nadie así. Entonces, la estrategia de la propia organización fue producto de la estrategia individual o grupal de los profesionales. Hay márgenes para que sucedan esas cosas en estas organizaciones que son impensadas en la Volkswagen. No va a ser que se van a desarrollar las puertas y no se desarrollan los neumáticos. ¿Está bien? Entonces, y por último, la dirección del hospital no puede imponer su voluntad sobre los profesionales. No puede ponerse a dar órdenes, puede hacerlo una vez, dos veces, pero los profesionales y los trabajadores en general de una organización profesional tienen mucha posibilidad de frenar la acción de la institución. Cualquiera puede parar el funcionamiento de la organización porque el poder no está en el vértice. Entonces va a estar siempre en una posición de debilidad. No necesariamente. Depende que la dirección del hospital entienda que está dirigiendo un hospital y no una fábrica. Depende que comprenda cómo se juega el poder y va a comprender, por ejemplo, que a los profesionales de la base lo que quieren es hacer su profesión y desarrollar su tarea profesional sin que nadie le rompa las guindas. Y entonces, por ejemplo, no se van a interesar mucho por la cuestión política y por las relaciones del hospital con las otras organizaciones de la sociedad. Y entonces allí pueden sí ejercer poder y jugar los de la dirección si son pillos, si son vivos, ¿no? Si confían en su poder informal más que en su poder formal, porque su poder formal es débil, pero su poder informal es muy fuerte, si lo saben jugar, si no son tomados por la lluvia cotidiana de inclemente de problemas que les van a traer ineludiblemente de la base profesional. Entonces, y si quieren cambiar algo, tienen que cambiarlo sutilmente, de a poco, persuadiendo, convenciendo, escuchando, apoyando, muy de a poco, porque si van con un cambio de frente manteca muy frontal, los profesionales van a impedir esa transformación porque solemos ser bastante conservadores, mal que nos pese. Nos gusta desarrollar nuestra tarea profesional con las lógicas y dinámicas que nosotros mismos establecemos y no nos gusta mucho que se nos metan ahí, ¿no? Entonces, un director de hospital o directora que vea este juego y que sepa jugar este juego puede lograr con el tiempo cosas que si hubiese ido de un modo muy imperativo no hubiese logrado, hubiese logrado todo lo contrario. Entonces, estas son singularidades muy fuertes de estas organizaciones, pero no son todos males. Estas organizaciones, precisamente por tener estos amplios márgenes de autonomía y poder en la base, son organizaciones potencialmente, al menos donde la interdisciplina es posible, donde construir grupos heterogéneos y productivos es posible, pero tiene una tendencia muy fuerte a que haya una agrupación corporativa. Entonces nosotros los gastroenterólogos no nos mezclamos con los hepatólogos, no nos mezclamos con los endocrinólogos, suele ser así la cuestión, pero tenemos mucho margen de autonomía para jugar distinto, para construir y constituir equipos multiprofesionales, interprofesionales, interdisciplinarios, que es fácil de decir y difícil de lograr porque la lógica dominante es la otra. Pero son organizaciones, para terminar, potencialmente al menos mucho más democráticas, por estas mismas razones que estoy diciendo, porque podemos integrar los comités que estandarizan los procedimientos y los comportamientos
y formar parte de ellos y tratar de sostener lo que allí se decide con el cuerpo y con las prácticas después cuando estamos en la función de núcleo operativo, ¿no? Entonces, em, para terminar, si quiero cambiar un hospital, más que cambiar el organigrama, más que cambiar la distribución formal de funciones y de atribuciones, tengo que cambiar la cabeza de la gente. Tengo que cambiar las estructuras mentales y tengo que cambiar la cultura institucional. Ningún cambio en un hospital se sostiene porque cambie el organigrama, porque cambie la estructura formal. Tengo que cambiar la estructura informal, que es relacional, que es intersubjetiva y que es profundamente cultural, intercultural. Entonces, y esos cambios no se dan de un día para el otro y no se dan por decreto y no se dan por una orden. Se dan por el trabajo cotidiano de persuasión, de convencimiento, de ponerse la camiseta, de generar mística de trabajo, de generar sentido de pertenencia, de generar compromiso, todas cuestiones imprescindibles para lograr cambios que se sostengan en estas organizaciones, todas cuestiones que son fáciles de decir y muy difíciles de lograr. Bueno, terminamos. Muchas gracias. La seguimos otro día.